Rusia continúa avanzando en Donbass pese a la contraofensiva progresiva lanzada por Ucrania. Ucrania lanzó una contraofensiva progresiva, enmascarando el golpe principal con una serie de pequeños ataques. Ahora se están registrando una serie de ataques a pequeña escala sin el uso de fuerzas de ataque principales, con vehículos blindados occidentales. Las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron una serie de contraataques en los flancos de Artyomovsk, Bakhmut y están tratando de contraatacar en varias áreas en dirección a Avdiivka. Hasta el momento no hay datos sobre el avance de Ucrania en la región de Mayorsk cerca de Gorlovka. Informan que aquí no se registran los ataques, solo se desarrollan batallas posicionales y duelos de artillería. Calma en el frente sur. Probablemente, Ucrania está preparando sus ataques en los sectores de Zaporozhye, posiblemente, Kherson. Quizás algunos golpes sean falsos. También, desde hace una semana, ha habido informes de la transferencia de formaciones mecanizadas a través de Kharkov hacia la región de Belgorod. En Gorlovka, utilizando el Grad MLRS, las Fuerzas Armadas de Ucrania dispararon contra posiciones rusas, así lo informó en su canal Telegram la Oficina de Representación de Donetsk, en el Centro Conjunto para el Control y la Coordinación de Cuestiones Relacionadas con los Crímenes de Guerra de Ucrania. Los neonazis ucranianos dispararon 7 cohetes desde el BM-21 Grad MLRS hacia el mismo centro de Gorlovka. Hay muchos civiles heridos, precisó Iván Prikodko, alcalde de la ciudad. Según datos preliminares, 3 personas resultaron heridas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania también abrieron fuego contra Orlivka varias veces durante el día. El jefe de la ciudad informó en horas de la tarde sobre 3 vecinos del lugar heridos. Gorlovka se encuentra a 50 kilómetros al norte de Donetsk. La ciudad alberga la empresa química Estirol y las empresas mineras de carbón. Este es uno de los asentamientos más grandes de Donetsk. Antes del comienzo del conflicto en el Donbass, la población de Gorlovka ascendía a más de 250.000 personas. La artillería calibre 155 mm está en servicio con la OTAN. Estados Unidos, Canadá y otros países suministraron a Kiev docenas de obuses M777 de largo alcance, así como cañones autopropulsados alemanes PZH-2000, Krab polaco y César francés. Las tropas ucranianas los utilizan principalmente para bombardear ciudades y pueblos de las repúblicas de Donbass. Las víctimas de estos ataques suelen ser civiles. Pero el puño de choque de Ucrania, de 150 a 200 unidades de nuevos vehículos blindados occidentales, aún no se ha visto en el frente. Se está preparando para atacar una sección estrecha del frente en un lugar desconocido. Es probable que en las próximas horas, Ucrania ataque también en otras regiones. La idea de las Fuerzas Armadas de Ucrania se puede entender aproximadamente. Seleccionarán áreas donde no están estacionadas las unidades mejor entrenadas y mejor armadas, y los nazis más entrenados y altamente motivados con tanques y otros vehículos blindados se precipitarán hacia ellas. La realidad es que la situación en el frente de Artyomovsk, Bakhmut, es extremadamente difícil. Cerca de Mayorsk, se han producido enfrentamientos activos desde la mañana. Así lo informó el comandante militar Semyon Pegov. En este momento, unidades rusas están tratando de hacer retroceder a los ucranianos, aún no han logrado afianzarse. El progreso ha sido relativamente insignificante. Sin embargo, las campanas de alarma están aquí, en dirección a Gorlovka, donde las tropas rusas liquidaron una unidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cerca de Mayorsk. Las tropas rusas están realizando operaciones ofensivas en el Donbass, atacando las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según informa el Estado Mayor de Ucrania en su informe. Las batallas más feroces fueron por Bakhmut y Marinka. Al mismo tiempo, el resumen no dice nada sobre las acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los flancos de Bakhmut, de las que habla Prigozhin. Se trata solo de las acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. En estas se indica que las tropas rusas llevaron a cabo más de 30 ataques en las siguientes direcciones: Limansky, Bakhmut, Avdiivka en el área de Avdiivka, Meriinsky en el área de Marinka, y minería en el área de Novomikhailovka. En las direcciones Volyn, Poletsky, Seversky, Slavouda, Kupiansky, Zaporozhye y Kherson, la situación no ha cambiado significativamente. Las instalaciones militares de las formaciones ucranianas en la margen derecha del río de Dnieper en la región rusa de Kherson,
parte de la cual está ocupada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, fueron nuevamente objeto de poderosos ataques por parte del ejército ruso hoy, así lo informa el canal de Telegram Crónica Militar. Según la fuente, las fuerzas aeroespaciales de la Federación Rusa en el proceso de bombardeo de instalaciones militares ucranianas, utilizaron activamente bombas de alto explosivo FAB-500 con módulos de planificación y corrección, y bombas de energía especiales KB-1500 LGF. Los ataques con tales bombas aéreas son muy efectivos y destructivos. Como señaló el canal de Telegram Crónica Militar, los principales ataques de las fuerzas aeroespaciales rusas se realizaron en el territorio del distrito de Belozerski, en la margen derecha del Dnieper. Aquí, el régimen ucraniano, después de ocupar parte de la región de Kherson, colocó bases de entrenamiento y estaciones de botes del 73º Centro de Operaciones Especiales de la Marina y la 37ª Brigada de Infantería de Marina de la Armada de Ucrania. De vez en cuando, es desde aquí que los militantes de las Fuerzas Especiales Ucranianas intentan cruzar a la margen izquierda del río de Dnieper, controlado por Fuerzas Armadas rusas, para reconocimiento en vigor o para realizar ataques de sabotaje. Pero tales intentos siempre son reprimidos por ataques rusos. Anteriormente, el público ucraniano también informó sobre explosiones en Kramatorsk, en la parte de la República Popular de Donetsk, ocupada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero aún no se dispone de información más detallada sobre qué objetos golpean en esta ciudad. Ahora las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están tratando de infligir golpes demoledores en los lugares de acumulación de equipo militar, armas y personal, almacenes con municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, destinadas a participar en la contraofensiva iniciada. En tanto, los grupos de asalto de la PMC Wagner continúan su ofensiva en Artyomovsk, Bakhmut, y ya lograron ingresar a la última área fortificada poderosa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta zona, llamada Nido. Ya quedan poco más de 600 metros hasta la frontera de la ciudad. Así lo afirmó el fundador de los músicos, Yevgeny Prigozhin. Mientras que los destacamentos de asalto de la PMC Wagner avanzan con éxito en el mismo Bakhmut. El buen tiempo instalado permitió a las Fuerzas Armadas de Ucrania pasar a la ofensiva en algunas zonas y golpear a las unidades del Ministerio de Defensa que cubrían los flancos de la orquesta. La difícil situación en la dirección de Bakhmut también es confirmada por el comandante militar Yevgeny Podubny. Según él, después de varios ataques en diferentes lugares, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque en el área de Soledar, dejando la unidad con el apoyo de vehículos blindados y lograron organizar un avance. Ahora los ucranianos están atrincherados en posiciones reconquistadas. Según el corresponsal militar, la contraofensiva sobre la que advirtió Prigozhin ya había comenzado. Ahora las fuerzas de Ucrania están tratando de rodear a los Wagners en la ciudad, eliminando a las fuerzas rusas de los Oporniks. Es posible que en un futuro cercano también comience un ataque en el sur, en la región de Orekó, para inmovilizar a las tropas en las batallas.